A ver, pensemos en esto. ¿Nunca les ha pasado que una conversación de repente se va por la borda y uno no entiende ni cómo? O esa sensación de que, hay algo más que no se está diciendo, ¿cierto? Bueno, para eso existe el análisis transaccional. Es como tener el decodificador para entender qué está pasando. Nos enseña que siempre nos comunicamos desde uno de tres lugares internos: nuestro padre, que pone las reglas; nuestro adulto, que es pura lógica; o nuestro niño, que es pura emoción. Y de verdad, entender esto lo cambia todo. Es la llave para descifrar ese código oculto en nuestras charlas de todos los días. Bien, este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero, lo más básico. ¿Qué es una transacción? Después, vamos a ver por qué algunas conversaciones fluyen de maravilla y otras, bueno, chocan. También nos meteremos con los mensajes de doble sentido, esos que tienen su truco. Y al final, lo más práctico. ¿Cómo romper esos círculos viciosos en los que a veces nos quedamos atrapados? Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué a veces las conversaciones se descarrilan así, sin más, sin un motivo claro? Es que seguro a todos nos ha pasado. Uno hace una pregunta súper simple y ¡pum!, recibe una respuesta que no tiene nada que ver y se rompe todo. Bueno, lo genial del análisis transaccional es que no solo te explica por qué pasa, sino que te da herramientas, un verdadero mapa para no perderse en esas situaciones. Ok, vamos a empezar a descifrar este código. Y como con cualquier código, hay que ir a la pieza más pequeña, a la unidad fundamental. En la comunicación humana, esa pieza se llama transacción. A ver, ¿qué es exactamente una transacción? No es solo hablar por hablar, ¿eh? Es un intercambio, un toma y daca. Piénsenlo como un juego de tenis. Una persona lanza la pelota, que es el estímulo, desde uno de sus estados del yo, padre, adulto o niño, y la otra persona devuelve la pelota, la respuesta, desde uno de sus propios estados. Es ese ida y vuelta, ese baile, lo que llamamos transacción. Y ojo, esto es súper importante en el modelo de Eric Berne. Si una persona lanza la pelota y nadie la devuelve, o sea, si no hay una respuesta que se pueda ver o escuchar, pues técnicamente no hubo transacción. Sí, claro, el silencio a veces dice mucho, pero para poder analizar la comunicación necesitamos que ese intercambio se complete. Estímulo y respuesta. Sin respuesta no hay juego. Perfecto, ya tenemos la pieza básica. Ahora vamos a lo bonito. ¿Cómo se ve la comunicación cuando todo fluye? Cuando las cosas van bien, las conversaciones son súper productivas y simplemente todo se siente fácil. Y para esto, Eric Berne nos dejó una regla de oro, la primera. Es casi como la fórmula mágica para esas charlas que podrían seguir y seguir sin ningún problema. La clave está en que las transacciones sean complementarias. Si lo son, el canal de comunicación se queda abierto de par en par. ¿Y qué significa eso de complementarias? Es súper simple, de verdad. Imaginen que los mensajes son como flechas o vectores. Cuando son complementarias, las flechas son paralelas. Por ejemplo, mi adulto le pregunta a tu adulto, ¿qué hora es? Y ese adulto responde, son las 3. Listo, una transacción complementaria perfecta. El estímulo fue de adulto a adulto y la respuesta volvió por el mismo camino. Así podríamos seguir hablando por horas. Pero, claro, la vida real no siempre es tan lineal y sencilla. ¿Qué pasa cuando esas flechas, en vez de ir en paralelo, se cruzan? Justo ahí es donde empiezan los líos y las conversaciones se frenan en seco. Y para esto tenemos la segunda regla de Berne, que es la que nos explica esos silencios incómodos o esos cambios de tema repentinos. Un cruce en la comunicación es tal cual como si un tren cambiara de vías de repente. El viaje o se para o se va para otro lado completamente distinto. Veamos un ejemplo para que quede clarísimo. El estímulo sale del adulto y va al adulto. ¿Ya terminaste tus tareas? Es una pregunta directa, objetiva. Busca un dato. Pero la respuesta, la respuesta sale del niño y va dirigida al padre. Es que siempre me estás persiguiendo. ¡Zas! Ahí se cruzó todo. La conversación sobre las tareas se acabó, murió. Y ahora, de la nada, estamos metidos en una discusión sobre si alguien persigue a alguien. ¿Notan el cambio? Berne se dio a la tarea de clasificar estos cruces. Y de todos hay uno que es, el rey de los problemas. El tipo I, la transacción transferencial. Pasa cuando un estímulo puramente adulto, imaginen un jefe preguntando algo objetivo sobre un informe, recibe una respuesta desde el niño. Es como si de repente ese jefe no fuera el jefe, sino papá o mamá. Es una proyección, totalmente inconsciente, donde reaccionamos a las figuras de autoridad hoy como reaccionábamos con nuestros padres de chicos. Berne decía que esta es la fuente de la gran mayoría de los malentendidos en el mundo. Casi nada. Ok, ahora respiren hondo porque vamos a un nivel más profundo.
A veces, lo que decimos con palabras es solo la punta del iceberg. Por debajo, hay otro mensaje. Y aquí es donde entramos al mundo fascinante, y a veces complicado, de las transacciones ulteriores. Y aquí llega la tercera regla de la comunicación de Verne, que para mí es reveladora. Dice que cuando hay un mensaje oculto, uno psicológico, ese es el que manda. No importan tanto las palabras que se dicen en voz alta, lo que de verdad mueve los hilos es lo que está por debajo, lo que no se dice. Estas transacciones son básicamente la materia prima de lo que Verne llamó los juegos psicológicos. Hay dos conversaciones al mismo tiempo, una a nivel social, que suena de lo más normal, y otra por debajo, a nivel psicológico, que es donde está el verdadero meollo del asunto. Y se dividen en dos tipos. Primero, la angular. Aquí, una persona le dispara a dos estados del yo de la otra. El ejemplo clásico es el del vendedor. A nivel social, de adulto a adulto, dice, este modelo es el más exclusivo que tenemos. Pero por debajo, su adulto le está mandando un mensaje oculto al niño del cliente, algo como, seguro no te alcanza para esto, ¿eh? Luego está la doble o dúplex. Aquí, los dos juegan. Ambas personas están mandando mensajes en dos niveles a la vez. El coqueteo es el mejor ejemplo. A nivel social, dos adultos hablan del tiempo, pero a nivel psicológico sus niños están diciendo, bueno, 1000 cosas más. Bueno, ya hemos visto cómo se enredan las cosas. Ya diagnosticamos el problema. Ahora vamos a lo que de verdad importa, la solución. ¿De qué nos sirve saber todo esto si no lo usamos para salir de esos patrones que no nos ayudan para nada? Hablemos de las transacciones cerradas. Esto es un círculo vicioso en toda regla. Ojo, es una transacción complementaria, o sea que podría seguir y seguir hasta el infinito. Pero es súper disfuncional. ¿Por qué? Porque se basa en una sensación de yo no estoy bien o tú no estás bien. Son esos guiones que repetimos una y otra vez casi en piloto automático. Muchas veces los aprendimos de niños y ahí nos quedamos, atrapados. Miren este ejemplo. Es un clásico. El ciclo de persecución-disculpa. Una persona desde su padre crítico lanza, es que nunca haces nada bien. Y la otra, desde su niño sumiso, contesta, perdón, lo siento, tienes razón. ¿Qué pasa con esa respuesta? Que es como una invitación para que el padre crítico vuelva a atacar. Y así siguen en un bucle sin fin. Las dos personas están totalmente enganchadas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se rompe este ciclo? Bueno, no es magia, es un proceso consciente. Primero, hay que ponerse en modo detective y literalmente dibujar la transacción para ver el patrón claro. Después, pensar, a ver, ¿qué otras opciones tengo? ¿Cómo podría responder desde otro estado del yo? Se puede ensayar la nueva respuesta en la cabeza y finalmente el paso clave, aplicarla en la vida real. Es, ni más ni menos, que apagar el piloto automático y agarrar el volante. Y ahora, miren la magia. Tenemos el mismo estímulo del padre crítico. Nunca haces nada bien. Pero en vez de la respuesta de siempre del niño sumiso, ahora sale una respuesta desde el adulto. ¿Me podrías decir específicamente a qué te refieres? Se acabó. El juego terminó. Con solo cruzar la transacción a propósito, se rompe el patrón. La conversación como iba se detiene, sí, pero lo que se detiene es un ciclo tóxico, y eso abre la puerta a una conversación mucho más sana, mucho más real. Y en el fondo, de esto se trata todo. El objetivo de analizar las transacciones es ese: dejar de tener reacciones automáticas, inconscientes, y empezar a tomar decisiones conscientes y responsables en cómo nos comunicamos. La idea no es encontrar la respuesta correcta, sino tener más opciones, un abanico más grande de respuestas para poder elegir la mejor para cada momento. Y para cerrar, queda una reflexión, porque el verdadero poder de todo esto no es solo saberlo, sino usarlo. La invitación es a que cada quien observe su día a día y piense en qué transacciones tiendo a engancharme, en qué bucles caigo una y otra vez, y más importante, qué pequeña opción, qué respuesta distinta podría elegir para cambiarlo todo, porque al final del día, la elección está en nuestras manos.